hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde queda Torreón, ¿sí? Pues por el Santos, ¿cómo nos identifican? Pero ahorita mismo no es el mejor momento. Ahorita ya va más gente a misa que al estadio. Entonces, Vivimos en una época llena de titulares, cifras y posturas públicas, pero pocas veces nos detenemos a entender a la persona detrás del liderazgo. Enclave es un espacio de conversación profunda y auténtica. Aquí no venimos a repetir discursos, sino a explorar decisiones difíciles, dudas silenciosas y momentos de quiebre que marcan el camino de quienes lideran. Creemos que detrás de cada empresa, cada logro y cada postura pública, hay historias de resiliencia, vulnerabilidad y aprendizaje. Este es un espacio para escuchar sin prisa y entender antes de juzgar, porque liderar no es solo ocupar una silla, es sostener una responsabilidad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Este es el segundo episodio del podcast de Enclave y nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión, también de manteles largos, recibimos a Pablo García, el ingeniero Pablo García, actual presidente de Canacintra en Torreón, pero además con un nuevo reto que acabas de asumir, Pablo, en escasos días. Ahorita platicábamos fuera del aire que ese tipo de retos, cómo cuesta trabajo asumirlos, pero a la vez le entramos, aunque estemos con muchos otros retos, que es ser actualmente pues ya vicepresidente nacional para la región norte y centro que abarca Coahuila y Durango en Canacintra. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación y le deseo la mejor de las suertes a mi amigo Enrique Jara. Lo voy muy entusiasmado con el proyecto y espero que le vaya muy bien en este nuevo proyecto. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Cómo te tomó esa noticia de que te nombraron, te invitaron a ser vicepresidente nacional de la región Coahuila y Durango? Pues la verdad es sorpresa, porque en primer lugar no me lo esperaba porque soy presidente en activo y por lo general lo aplican a expresidentes. Entonces fue una llamada sorpresa en la noche antes de las elecciones nacionales y la presidenta me invitó a participar y bueno, la verdad es que me cayó de sorpresa, si no me lo esperaba, no estaba en mis planes. Sin embargo, pues ya que tuve la invitación, pues obviamente ya acepto con responsabilidad y compromiso este cargo y ya empiezas a ver la parte emocionante de cómo puedes ir sacarle provecho a este cargo. Me refiero en el aspecto de las cosas positivas que puedes hacer. O sea, empiezas a analizar las diferentes situaciones en las diferentes delegaciones que, son 7 delegaciones las que están en esta región que abarca Acuña, Piedras Negras, Monclova, la delegación de Saltillo, Torreón, Gómez Palacio y Durango Capital. Entonces, en cierta forma es parte coordinar las delegaciones y representar a la presidencia nacional en este sector. Entonces, cuando empiezas a ver el panorama, pues, y empiezas a platicar con los presidentes de las delegaciones, que tengo una muy buena relación con todos ellos, pues empiezas a analizar que tenemos la zona fronteriza, donde están una gran cantidad de empresas maquiladoras, pero que requieren ciertas necesidades, tienen ciertas características de proveeduría que requieren, y lo ves también en el caso de Monclova, que por su cuestión de altos hornos, su problema de altos hornos, claro, ha sido afectado. Sí. Entonces, empiezas a ver que hay panoramas que tienes que atender y dices, bueno, vamos a buscar apoyar, vamos a buscar cómo hacemos sinergia entre las delegaciones, cómo hacemos sinergia con el gobierno del estado, con ambos gobernadores, con los municipios, con el gobierno federal, para ver cómo podemos trabajar en equipo y ver que podemos hacer cosas positivas para esas delegaciones. Entonces, han sido unos días donde primero de la sorpresa al asimilarlo y bueno, ya de aquí en adelante es empezar a trabajar con las delegaciones. Tenemos eventos importantes que me va a tocar participar como representante regional
está la Convención Nacional de Delegaciones, son 76 delegaciones de todo el país que se van a concentrar en Saltillo. Entonces queremos que sea un evento que sea de buen nivel, Sí, de buena claro. calidad. Obviamente esto es un trabajo de la delegación, pero todo lo que estemos de nuestra parte para apoyar, pues vamos a estar ahí con ellos. Sí. Pablo, yo te quisiera preguntar, en Coahuila pues ya conoces más quizás el entorno y Coahuila tiene recientemente creo que buenos números económicos, se pudiera decir. ¿Cómo ves a Durango ahora que vas a asumir esta responsabilidad por el tema también de la inseguridad que se ha vivido en ese estado? Mira, yo pienso que tenemos que buscar la manera como lo mencioné, de hacer sinergia y de hacer un proyecto de desarrollo. Tenemos que acercarnos al gobierno estatal de la parte de Durango. Sí, definitivamente mi relación con la parte de Coahuila es buena. Tenemos buena relación con el gobernador, con el secretario de Economía del estado y las diferentes dependencias de gobierno. En la parte de Durango, yo creo que es tratar de hacer labor de que todos buscamos al final de cuentas algo mejor para todos, para la ciudad, para la industria. Entonces, buscar cómo sí podemos levantar y cómo podemos impulsar el estado de Durango y cómo se puede ir revertiendo esas imágenes negativas que hay, esa apreciación de inseguridad que está en varias partes del país y que afectan bastante, sobre todo para la confianza de la inversión y sobre todo también en la armonía para que el sector productivo trabaje de una manera en paz y nos dediquemos a lo que somos, a producir, a generar empleos, más que estarnos cuidando de extorsiones y todo. Entonces, al final de cuentas es un poco de voluntad y de trabajo en conjunto y ver qué podemos hacer y sacar cosas positivas de esta relación. Uno de los objetivos es precisamente establecer perdón, una reunión, las delegaciones de Gómez Palacio y Durango Capital, con el secretario de Economía de Durango y con el gobernador, y ver cómo podemos hacer ese match y esa empatía para poder pues levantar e impulsar la región de Durango. Muy bien. Antes de presidir esta cámara, Pablo, todos tenemos una historia personal. ¿A ti qué te marcó para poder ingresar al mundo de la industria? ¿Cómo decidiste que podías tomar este camino? Caray, es que es un poquito complicado decir, vas haciendo una trayectoria. La verdad es que el año pasado me tocó dar una conferencia en el TEC de La Laguna. Soy egresado del TEC de La Laguna y normalmente he dado conferencias de automatización, de hidráulica, de neumática, de proyectos de ingeniería. Soy ingeniero mecánico, soy apasionado de mi carrera, o sea, me fascina la ingeniería mecánica. Entonces, cuando me pidieron esa conferencia, era como una conferencia sobre mi trayectoria profesional y ese camino que he seguido. Y la verdad es que te pones a analizar y a reflexionar y dices, en realidad, ¿en qué momento llegué hasta acá, no? Y estuvo marcado ahora sí que de lágrimas y risas en un momento dado. Es la realidad de las cosas es que tocaba temas de mi adolescencia, donde tuve algunos eventos muy, muy dolorosos en mi familia, algunos tropezones muy fuertes que tuve que brincar en la carrera, que casi quedó fuera. O sea, mi vida está llena de contrastes y contrastes muy, muy extremos. O sea, si me preguntas una buena parte de mi carrera de ingeniería, te diría que fui muy mal estudiante, ¿sí? Sí, o sea, y es parte de lo que tienes que contar, porque es, bueno, la verdad es que entré reprobando materias y materias y materias, o sea, me aventé la mitad de la carrera reprobada, ¿sí? Entonces, tenía un especial, o sea, ya es un pie afuera del tecnológico. O sea, en el séptimo semestre, de 9 semestres, en el séptimo semestre yo tenía 20 materias reprobadas y un especial. ¿Cómo le hiciste para remontar con 20 materias reprobadas? Ahí es donde dices, esos contrastes. Terminé la carrera, la mitad de la carrera la hice en un año. O sea, hice la mitad de la carrera en un año. Entonces, ¿por qué empecé así? Venía de un proceso doloroso, de una pérdida en mi familia que me marcó mucho. Entonces no podía levantar. Entonces
en el séptimo semestre. Para esto, a mitad de la carrera me caso. Estuve a punto de desertar de la carrera. O sea, era de ir a comer al DIF, era de que no tienes para el camión. O sea, era una vida, pues ahora sí como muchos mexicanos, ¿no? Que venimos de abajo. Por supuesto. Entonces, pero nace mi hija, me caso, nace mi hija y de ahí, pum, todo cambió. O sea, te ponen las pilas porque te ponen las pilas Claro. y hice la mitad de la carrera en un año. Entonces ya no hubo graduación, me fui a trabajar, me fui a la industria, a la cirúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas en Michoacán. Y regresé, fui maestro con ALEP de tiempo completo y anduve en la industria. Y a los 35 años decidí ya no trabajar con nadie más. Dije, bueno, sabes que me voy a lanzar y me independizo. Actualmente tengo 2 empresas. Y la vida me llevó por muchos caminos. No quiere decir que fue fácil, fue un camino realmente muy, muy complicado. Tuve muchos tropezones, toqué fondo en ciertos momentos, pero pues siempre hiciste algo diferente, te animaste a hacer algo y de pronto eso que te animaste a hacer te cambió la vida. Tuve un tropezón fiscal muy al principio cuando yo pensaba que ya te iba viento en popa y tómala y casi te tumba y te levantas y luego continúas trabajando, luego sorteas una serie de cosas complicadas, pero pues sigues adelante, sabes que no tienes a alguien más que te va a hacer las cosas por ti, entonces te aplicas y te aplicas, ¿no? Entonces, luego pasan cosas extraordinarias, me llega una invitación por fax a una expo en Corea y de pronto estoy en Corea y ahí fue el inicio de mi segundo negocio y ese negocio creció y tenemos distribuidores en todo el país, exportamos un poco a Estados Unidos, hacemos manufactura y ha ido creciendo. Entonces, y a raíz de ahí, pues ya han sido viajes más de 20 países en todo el mundo, expos en Shanghái, en Corea del Sur, en Alemania, en Chicago. Entonces, vas cambiando, de repente no asimilas hasta qué punto has llegado. Pero bueno, o sea, te puedes dar cuenta de que sí se puede salir adelante cuando quieres. O sea, y cómo, ahorita que me platicas todo eso, ¿cómo le hace un empresario con estos 2 proyectos que tienes como empresario para además dirigir una cámara? Muchos empresarios prefieren no meterse en el gremio de Canacintra u otras cámaras o colegios para no descuidar sus negocios, ¿verdad? ¿Cómo le haces para...? es que ellos son más listos. Ah, bueno. No, bueno, fíjate que es un reto. O sea, es interesante porque cuando te mides lo que puedes hacer, a veces piensas que es todo lo que puedes hacer. Pero cuando te forzan la vida a hacer algo más, te das cuenta que podías hacer algo más todavía. Y luego te pone más carga y dices, caramba, no pensé que podía con todo esto. No es fácil, es como estar manteniendo bolas en el aire y sin perder el equilibrio. Y vas agregando una y vas agregando otra. Entonces cada vez tienes que concentrarte más, tienes que agarrar más habilidades. Entonces, tener 2 empresas, tener una cámara de 450 socios, ver muchos temas que tienen que ver con política, otros de negocios. Tienes que estar actualizado en todos los temas. Las entrevistas te llegan de todo tipo de aranceles, de problemas de la guerra en el Golfo, Sí. la logística de los envíos de Asia, las políticas internacionales de comercio con Trump, la inseguridad en el país. Entonces tienes que estar actualizado, tienes que atender un tema y luego te regresas a tu empresa. Ya en el camino ¿sabes qué? Vamos a tener junta, quiero a estas personas en la junta, llegas y ¿saben qué? Tenemos este proyecto, tenemos que manejar así, 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 quiero que hagan ustedes esto y esto otro. Obviamente tienes que rodearte de gente. Sí, eso es lo que te iba a comentar, tener un equipo de trabajo, colaboradores que realmente
pues te puedan ayudar a resolver, ¿no? Claro, problemas. o sea, es lo que tratas de hacer. A mí me gusta mucho trabajar en equipo y me gusta mucho preparar, que la gente se sienta valorada, que la gente se sienta motivada, que la gente se sienta comprometida. Entonces, cuando vas viendo que es un ganar-ganar y la gente responde y se va preparando, llega un momento en que nada más coordinas. O sea, la verdad es que muchos empresarios a veces cometemos errores, pero la función de un director es precisamente eso, dirigir. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando asumes tu función de director, pues entonces te das cuenta de que tienes que delegar, no hacer. ¿Sí? Si tú eres el mejor empleado de tu empresa, entonces ya no estás haciendo bien las cosas. O sea, no eres el que está diseñando, no eres el que está produciendo, eres el que está dirigiendo. Entonces, cuando haces esa función de dirigir, pues hace el camino un poco más fácil, ¿sí? Porque tienes que tener tu equipo de trabajo y los tienes que poner al nivel de lo que requieres. Y ahí es donde quizás es un poquito más complicado, porque tienes que convencerlos en el día a día de que pueden ser mejor o de que no se conformen con hacer lo que están haciendo, y tienes que darles las herramientas también para que ellos vayan desarrollando, y que también cuando las cosas van marchando bien sientan que en su bolsillo hay una remuneración por ese crecimiento. Entonces, cuando haces todo eso, llega un momento en que va fluyendo, ¿sí? Tienes que estar muy atento, obviamente. En lo particular, yo checo números todos los días. Todos los días me llega mi reporte y ahí me voy dando cuenta, vamos bien, vamos bajos, tenemos que apretar más aquí y no confiar. Simple y sencillamente tienes un espacio dentro de lo que estás haciendo, llegas, analizas y aplicas y das instrucciones y tienes que estar al pendiente. Pero una cosa muy interesante que yo veo del último año en la presidencia de Canacintra es que ha sido una escuela impresionante, porque tienes que convivir en el día a día con otros empresarios y platicas y ya ves qué le está resultando a uno, ves cómo está creciendo otro, analizas, reflexionas y dices, bueno, esto me sirve, lo agarro de aquí, vas a una conferencia, vas a una plática de finanzas, entonces vas viendo el panorama y te mantiene atento, aunado a que por los temas que tienes que tocar en la prensa, pues tienes que estar actualizado a ver si subió un arancel, por qué subió, y todos los temas casi que tienes que traerlos en fresco. Y hay ocasiones en que te van a preguntar algún tema y buscas al asesor, ¿sí? Oye, ¿qué cambios hubo en el Infonavit? Pues, ¿qué tal artículo y cómo nos afecta? Pues sí, a ver, dame una plática así para que lo entienda bien y ya lo asimilas y ya estás listo para una entrevista. O sea, no improvisar no tocar temas que no conoces, obviamente. Uh-huh. Es una responsabilidad muy grande porque no puedes personalizar las entrevistas. O sea, no puedes hablar como Pablo. Tienes que ser el presidente de Canacintra. Entonces, el presidente de Canacintra representa a todas las empresas de Canacintra. Entonces, tienes que estar preparado para poder atender una entrevista de tal manera que sea de manera muy profesional, para no es el pensamiento personal. O sea, tienes que manejar las cosas con el cargo que te encomendaron, porque es la responsabilidad que llevas. Y ahorita, volviendo al tema de Canacintra, ¿cuál dirías que es tu mejor acierto en estos, o tu principal acierto en este tiempo que llevas al frente de la Cámara, y tu tropezón o error? Porque dicen que de los errores se aprende mucho también. Mira, yo siempre menciono que cada presidente tiene su estilo de manejar la Cámara. Hay algunos que le dan un poco más énfasis a la parte política, unos más a la parte incluso social, otros más enfocados hacia temas industriales, otros hacia a sobrellevar el cargo y tocando los temas del día a día. Entonces, yo creo que como acierto, pues todo lo positivo que puedes dejar en la Cámara es bueno, ¿no? O sea, yo también no soy de las personas que dicen, bueno, yo te puedo decir que yo hago y esto porque no me toca a mí
no me toca a mí calificar mi trabajo, ¿no? Y eso ya le corresponde a mi cámara decir si hice o no hice un buen trabajo. Yo hago lo que trato de hacer en un plan de trabajo, y mi plan de trabajo en este periodo es, no soy político, me cuesta mucho ser, la parte política es la parte que se me hace un poquito más complicada. Me sé mover bien en el medio, pero que yo diga que es mi pasión, no lo es. Me cuesta un poco, pero voy más enfocado al apoyo de las pequeñas y medianas empresas, el impulsar, el que crezcan, el que vean que se puede salir adelante, pero tenemos que buscarles las herramientas apropiadas. Hay mucho, el porcentaje más alto de empresarios es pequeñas y medianas empresas. Están más del 50% de pequeñas y medianas empresas que mueven la economía, pero no son internacionales, no son tan grandes como las grandes industrias. Sin embargo, hay muchas personas que ponemos una empresa a puro pulmón, y es más esfuerzo que preparación, y es más esfuerzo que tener las herramientas. Entonces, la idea es tratar de dar esas herramientas, tratar de ponerlos en el escaparate para que la gente, las otras empresas volteen y vean que hay potencial y que podemos desarrollar proveedores de aquí locales. Entonces, me he enfocado en eso, en el tema de potencializar las pequeñas. Yo siempre digo que una empresa pequeña del día de hoy puede ser una gran empresa del día de mañana. Entonces, tenemos que darles esa oportunidad, tenemos que empujar, motivarlos, prepararlos, capacitarlos, certificarlos, para que estén listos para cuando llegue la oportunidad tengan los mismos niveles de competencia que otros lugares. Entonces, creo que eso es una parte de lo que nos hemos enfocado como mesa directiva. El acercamiento con las universidades y los tecnológicos. Estoy sumamente convencido que hay un gran talento de gente, estudiantes y profesores e investigadores, que se le pueda sacar mucho provecho. Gracias a todo lo que estuve viajando, veía en las expos cómo desarrollan en conjunto las universidades con las empresas proyectos potenciales que luego se convierten en incubadoras de negocios. Entonces, te voy a poner un ejemplo. En una expo de Corea, en un salón de una expo de Corea, estaba tapizado de fotografías, una fila de fotografías, y pasas desapercibido, y me llamó la atención y me quedé viendo las fotografías. Y cuando las vi, me quedé súper sorprendido. Las fotos eran nuestra primer bicicleta, nuestro primer tractor, nuestro primer tren, nuestro primer rifle, nuestra primer licuadora, nuestra primera máquina de coser, todo nuestro primer. Dices, caray, o sea, un país del tamaño de Chihuahua, de 33 millones de habitantes, o sea, tiene 5 marcas de vehículos propios. México no tiene una sola marca de vehículos propios. Fabrican sus tanques de guerra. ¿Qué le falta a México para patentar, tener más proyectos de eso, que sean propiedad intelectual y patentar? Precisamente eso es lo que estoy trabajando más. O sea, la iniciativa privada, siempre estamos ocupados en el día a día, en completar la producción, sí, claro, en cumplir las normas, en pagar impuestos, en pagar nómina, utilidades. Entonces muchas empresas tenemos nuestros departamentos de diseño, de proyectos, pero estás trabajando en lo que es el día a día. Por eso esa vinculación con las universidades, para que puedas agarrar estudiantes que tienen gran talento, los puedes acercar a las empresas, vean los procesos productivos con máquinas reales, capacidades reales, con necesidades reales. Váyanse a su escuela, usen la inteligencia artificial, vean esa empresa qué puede desarrollar con el equipo que tiene, y con la inteligencia artificial pueden costear y pueden hacer estudio de mercado, y llegan con un proyecto de, ¿sabes qué? Mira, con tu equipo podemos hacer bombas de agua, podemos hacer esto, puedes hacer una unidad de potencia hidráulica, puedes hacer prensas hidráulicas, entonces te puedes hacer gabinetes eléctricos, y ya estudiamos y mira, esta es una alternativa, aquí está en tu diseño, tú sabes si lo haces o no lo haces.
qué va a generar eso? Puede ser que en un momento dado de 10 universidades salgan 5 o 10 proyectos, de los cuales a lo mejor 1 o 2 son viables y los empiezas a desarrollar y los metes al mercado. Y ya hiciste un trabajo en conjunto. El detalle es que pensemos en que podemos hacer las cosas, porque nos convertimos en un país maquilador. O sea, fabricamos componentes para otros países, pero no hacemos producto propio. Entonces, aquí... Pero hay las capacidades, ¿verdad? Claro, Para hacerlo. claro. Aquí tenemos que participar todos, gobierno, universidades, el sector privado, para poder desarrollar. Digo, a lo mejor las gigantes pues, no, tienen sus proyectos propios, pero todas las micros, las medianas, pequeñas pueden hacer su producto. Entonces, el detalle es que a veces no pensamos en hacer eso. O sea, buscamos los contratos que te permitan trabajar en el día a día, Claro. pero el desarrollar, el tener la visión, ¿qué es lo que le ha resultado a otros países? Míralo. Mira China en los 70s, 80s, ¿cómo estaba China? Y empezó a hacer se convirtió en productor de 1000 partes para 1000 empresas. Cuando vas a Shanghái, en el trayecto que vas del aeropuerto al centro de la ciudad, vas a ver un montón de marcas mundiales que no son chinas. Móvil, Chevron, Omron, o sea, simple y sencillamente todo el mundo tiene oficinas en China porque agarran la mano de obra de China para hacer los productos. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Se convirtió en un país comercializador y perdió la industria, y China se convirtió en un país muy poderoso industrialmente. Entonces, si volteamos a ver a lo que le está resultando a otros países, tenemos que ahora sí que copiarlo, ¿sí? Porque ya llevan muchos años de trayectoria y nosotros seguimos tratando de seguir las mismas políticas de manufactura que siempre. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo lo mismo. Los mismos resultados. Los mismos resultados. Entonces, Sí. claro que tenemos que hacer algo diferente. Y tenemos que empezar por algo, ¿sí? Tenemos que empezar por algo y ese algo puede ser desde muy bajo o muy alto, pero el detalle es empezar. El problema es no hacer nada, o sea, ese es el Claro, problema. sí, quedarse sin hacer nada. Claro. Volviendo al tema de la política, Pablo, decías que es como que la parte que más te cuesta. ¿Qué ha sido lo más difícil para Canacintra, para mantener ese apoyo del gobierno, pero cierta independencia? Me parece que es complicado el partidismo, los cambios de gobierno y que pues la industria sea fortalecida a pesar de todo esto. Mira, yo creo que se trata de no cargar los dados totalmente a un lado. O sea, yo creo que cuando hablas de trabajo, eso es suficiente sin tener que meter la parte de ser totalmente un levantamanos o un sí señor o etcétera. No es. Yo creo que en cuanto a temas que son complicados, de repente que es, híjole, pues es un tema que tenemos que tocar, pero a lo mejor vas a herir susceptibilidades en la Sí. parte del gobierno. Yo creo que, y lo he mencionado mucho, tenemos que actuar como un contrapeso político, y es curioso porque te digo que es difícil para mí la parte política, pero estoy convencido que tenemos que ser un contrapeso político, sin ser políticos. O sea, ¿a qué me refiero? Que puedes tocar temas de manera puntual sin decir que estás golpeando. O sea, simplemente el punto es, hay una situación, hay un problema y se tiene que atender, ¿no? Pero también es cómo lo manejas. Por ejemplo, hay algunas cámaras que pueden decir, pues le voy a sacar un periodicazo y le estoy bombardeando y lo estoy golpeteando para que vean. Claro. Y yo creo que no es necesario. No es necesario. No, en Canacintra somos muy institucionales, somos muy de respetar las formas. Yo creo que tratamos de darle siempre un enfoque muy profesional. Si hay un tema que se tiene que tocar, vas con la persona apropiada y buscas el momento apropiado para poder tocar un tema que sea relevante, ¿no? Y al final de cuentas, te das cuenta que el resultado suele ser más positivo que estar golpeteando. O sea, somos más por el diálogo, pero también sí llega un momento en que tienes que ser firme. O sea, tienes que empezar a ser más firme,
porque hay muchos cambios. En el último año yo conté una gran cantidad de cambios que vienen a afectar todo el panorama, tanto social como productivo. Entonces, hay decisiones que se toman y que no se consideran a los actores principales que van a pagar las consecuencias de esas decisiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué decisión crees por que ejemplo, está ahorita, por ejemplo, las 40 horas, dices, bueno, te quitan en un momento donde precisamente requerimos ser más productivos, más competitivos, para poder contrarrestar los efectos de las políticas internacionales, cuando tenemos problemas de confianza, de inversión en nuestro país por la inseguridad que hay en todo el país, a excepción de Coahuila y Nuevo León. Somos los únicos estados, yo creo que somos, bueno, la parte norte también, Chihuahua no está tan violenta como el resto del país. Entonces, vamos, no hay un estímulo fiscal en los últimos años para el sector empresarial. Y sí hay más carga y más carga y más carga y más carga. Y también ves por otro lado que mucho de lo que pagas en impuestos se va en programas sociales, que no están mal los programas sociales, pero sí que tienen que estar mesurados y tienen que estar equilibrados con, o sea, vamos, no puedes asfixiar a la gallina a los huevos de oro, porque es el que te produce y es el que mantiene vivo el país. Ahora sí, como dicen que vas a matar al pollo sano para darle caldito de pollo al pollo que está enfermo, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una balanza. Si piensas todo el tiempo de manera populista y generas los recursos para los programas sociales y descuidas y sangras al sector productivo, pues va a llegar un momento en que se va a perder el equilibrio económico del país. Entonces, tenemos que alzar la voz, tenemos que poner posturas firmes, tenemos que trabajar en unidad para tener ese contrapeso político. No es fácil, pero tenemos que hacerlo, porque de otra manera va a llegar un momento en que el sector productivo se va a ir reduciendo su capacidad productiva por todas las cargas fiscales y todas las cargas que están generando lo que pasa en el país. Pero a pesar de que es paulatina la ley de las 40 horas, ¿sí les está afectando, Pablo, ahorita? En este periodo no, pero a partir del año que entra sí. Déjame te digo cómo lo vemos nosotros. 2 horas de 48, si lo ves así, pues pareciera que no es mucho. Pero si tienes 1,000 empleados y vas a perder 2 horas por empleado por semana, pues van a ser 2,000 horas. Sí, 2,000 horas. ¿Sabes lo que puedes producir en 2,000 horas? Entonces, ¿ves? O sea, es que es o puedes pensar como un ciudadano normal o puedes pensar como empresario. Y como empresario todos son números, ¿sí? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto pierdes? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto se retrasó? Tocamos el tema de la guerra que está pasando en Medio Oriente. Y tú podrías decir, bueno, pues estamos muy lejos. Muy lejos del baile, ¿no? Sí. Sin embargo, no es cierto. No. O sea, son países muy productores de petróleo que simplemente empieza la guerra y los hidrocarburos se disparan los precios. Luego, al rato te va a llegar la factura en la gasolina. Entonces, bueno, estaba muy lejos. Pues sí, pero no estás tan lejos. Te van a subir la gasolina o te van a subir los aceites, etc. Por otro lado, se frena la logística naviera. Hace 3 o 4 días me habló un proveedor de China. Dice, estamos asustados, muy preocupados. ¿Por qué? Claro. Por la guerra de Medio Oriente, que todos los embarques se nos frenan y todo lo que podemos mandar por barco se frena. Y se saturan las navieras y se retrasan los embarques. Empieza a haber ese problema, ¡pum!, te sube el precio de los envíos. En tiempo de la pandemia llegó a costar $10,000, $12,000, $8,000 un contenedor. Cuando un contenedor te cuesta $2,000 más o menos. Entonces, y tú dices, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero eso ya va incluido en tu costo de tu producto. Dices, sí, comprando el producto a $5. Sí, más los otros
$20 que te costó el flete. Entonces ya va cambiando la perspectiva, que lo que haces, tienes que incrementar precios. Otro tema, de repente lo que pasa en el país, me dicen, tenemos dos situaciones. Vamos a ir a la expo de Fabtech en México y ya vimos lo que pasó en México y muchas empresas cancelaron su participación. Piensan que todo México es todo México, o sea, que le está pasando lo que pasa en una zona, le pasa a todo México y nos ven claro que afecta como a todos los estados. Una zona de guerra y dices, espérame, no es así. Sin embargo, tiene una visión y una perspectiva diferente a la que tú tienes aquí en México. Entonces, y aquí en México seguimos haciendo lo mismo y todos pensamos que no pasa nada, sí estamos asustados por lo que pasó allá y medio nos asombramos porque ya no estamos tan asombrados de lo que pasa, simplemente es como otro día más, pero se juntaron más intenso 2 días, 3 días. Digo, va a volver a la normalidad. A la normalidad que estaba antes de esos sucesos. O sea, significa que va a seguir habiendo cuestiones de inseguridad, no como ese momento, pero esperemos que poco a poco vaya cambiando. Pero me refiero a que ves un panorama y te afecta, ves otro panorama y te afecta, ves otro panorama y te afecta. Situaciones que se conjuntan y luego un día Donald Trump amanece de malas y claro. le cancelaron los aranceles el Congreso y de adrede los voy a subir ahora tanto y nomás porque simplemente quiero mostrar mi poder y ahora sí que empezamos a bailar todos con las más feas. Y es favorable para México el panorama, Pablo, porque cada semana desde que empezó enero veíamos aumento de aranceles y luego que siempre no. Y ahorita, ¿cómo está el panorama de los aranceles? No ha habido cambios que favorezcan, o sea, en realidad, nos estamos adecuando a las políticas, tratamos de manejar. Sí bajó un poquito la presión con respecto al año pasado, pero no quita el dedo del renglón este señor. De repente, la esperanza mayor es la firma del Tratado de Libre Comercio y la esperanza es que las condiciones sean favorables para México. Esperemos que sí lo sean y que a partir de ahí haya una estabilidad mayor. Pero el inicio de este 2026 no es el más favorable que pudiéramos haber tenido. Creemos que se ha ido frenando poco a poco las inversiones, se ha ido reduciendo el movimiento en el sector productivo y pues esperemos que la segunda mitad del año sea más favorable. Lo que tenemos que hacer es tratar de impulsar la inversión, tratar de motivar la inversión. O sea, tenemos que trabajar todos en conjunto para ir revertiendo esa mala imagen que se genera por todos los eventos que pasan en el país. Y yo creo que lo podemos lograr siempre y cuando haya una buena voluntad política. Porque tenemos condiciones. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué Coahuila tiene condiciones de seguridad diferente a un Zacatecas o a un Guanajuato? Tenemos el mismo Ejército Nacional, tenemos la misma Guardia Nacional y son instituciones que, caramba, la verdad nosotros respetamos muchísimo, elogiamos mucho el trabajo que están haciendo. Tenemos una cercanía con algunos generales de aquí de la región y es admirable lo que hacen. Es cuando ves el sacrificio que hacen los militares de vivir lejos de sus familias y de no llevan una vida ni lo más mínimo parecida a la que llevamos nosotros. Y hacen un excelente trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La voluntad política de cada gobernador. De cada estado. De cada estado. Si un gobernador tiene la voluntad y empieza a trabajar, puede lograr hacer un estado como Coahuila. ¿Qué es lo que te genera como beneficios? Claro que si alguien quiere escoger un estado para invertir, pues va a buscar al que tenga mayor seguridad, el que esté más cerca con la frontera por cuestiones de logística, el que no tenga conflictos de otro tipo y que únicamente te enfoques a producir. Entonces, el resultado positivo de ese trabajo y esa voluntad política se ve en las inversiones. No hay una voluntad política, se desanima, se desmotiva todo y la economía del estado se baja. ¿Durango estaría muy diferente en ese aspecto a Coahuila? Es diferente, pero tenemos que trabajar para que se puedan empatar. Entonces, ahora sí que tenemos que tratar de que la voluntad política empiece a cambiar. ¿Sí? Sí. Entonces, y
y qué mejor que negociar. La idea es buscar negociar. Vamos a sentarnos a platicar, vamos a ver cómo podemos hacer el sí, que esto fluya, cómo podemos hacer que las condiciones se vayan generando para que cada productor se enfoque en eso, en producir. Porque lo que nosotros somos generadores de empleos, somos generadores de ingresos para el país, somos generadores de producción. La industria es la base del crecimiento en el sector productivo. Regresando a Torreón, Pablo, ¿cómo ves la situación de la ciudad? ¿Sigue siendo un punto estratégico? Es una ciudad que está cambiando muchísimo, tiene mucha movilidad y obras viales que pareciera que está creciendo Torreón, pero también, ¿cómo lo ves en el plano industrial, no solo en el plano urbano? Mira, Torreón es un punto estratégico. Número uno, somos la punta del centro o la bifurcación de la Y, ¿sí? Sí. O sea, el trayecto hacia El Paso, Texas y hacia Laredo. Todos los caminos que llevan hacia Estados Unidos coinciden aquí en Torreón. Número dos, la laguna tiene particularmente una gama de sector productivo más amplia que otros estados. La diversificación de sectores productivos es interesante. Aquí tenemos industria alimenticia con industria lechera, tenemos industria del plástico, tenemos minería con peñoles, tenemos automotrices, tenemos de autopartes, tenemos agroindustriales, tenemos metalmecánica. Entonces, eso permite que se mantenga un poco más el equilibrio. Por ejemplo, si ves Saltillo, que es industrialmente mucho más fuerte que Torreón por las automotrices, también ese detalle las hace más vulnerables, porque cuando le pega al sector automotriz, ¡pum!, se baja. ¿Qué le pasa a Monclova? Monclova era 100% Altos Hornos, y de pronto, ¡pum!, se derrumba Altos Hornos y se derrumba la ciudad. Entonces, aquí en Torreón como que eso nos permite malabarear un poquito más y sortear esas condiciones. Entonces, ¿qué tenemos de atractivo? El costo de mano de obra es más barato, el costo de vida en Torreón es más barato, la tierra en el aire es más barata porque tenemos tierra por todos lados. Mucho calor. Mucho calor. No es una zona sísmica, no somos una zona de huracanes ni de tormentas. Tenemos que navegar con el desierto, pero bueno, algún defecto debemos de tener, sí, ¿no? Claro que sí. Pero la verdad es que es un área donde creo que puede haber oportunidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Promover. Convencernos a nosotros mismos de que tenemos con qué y cómo, y hacer mucho ruido de que podemos y que volteen a ver a Torreón. Hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde queda Torreón, ¿sí? Pues por el Santos, ¿cómo nos identifican? Pero ahorita mismo no es el mejor momento. Ahorita ya va más gente a misa que al estadio. Entonces, Sí, claro. Pablo, ya casi terminamos este podcast. Ya me quiero regresar al principio para casi despedirnos. Platícanos cómo es un día tuyo, no un sábado, un lunes, para sobre todo los jóvenes que nos ven, y me gustó mucho lo que nos platicaste de cuando estabas en la universidad. ¿Cómo es un día tuyo ahorita de las 7 de la mañana hasta que termina el día? Bueno, me encanta la música. Lo primero que hago es pongo música, ¿sí? Excelente. Un poco de ejercicio, porque si no, luego es una odisea abrocharte la cinta de los zapatos. Entonces, sí. Al menos para mantenerte activo, te preparas, desayunas. Siempre la agenda está ahí, checar. Por lo general, es muy común que tienes algún evento en alguna universidad, en alguna reunión del gobierno, del municipio, o una reunión de cámara. Entonces, pues te preparas. Siempre tienes que estar checando la agenda que te la lleva la dirección de cámara. O sea, aquí hay una cosa muy importante. No es un trabajo de Pablo nada más. O sea, tengo un equipo de trabajo súper profesional. Nuestro staff de cámara, son unos profesionales. Tenemos comunicación, tenemos capacitación, tenemos la directora que hace un excelente papel, los de eventos, los de contabilidad, todos. Es genial, es un trabajo en equipo muy, muy bueno y tiene ya muchos años de experiencia.
Las vicepresidencias y mi mesa directiva también son gente muy profesional. O sea, salen al quite cuando tienen que apoyarte. A veces tienen que ir en representación. Hay eventos en que tienes que ir a Saltillo, tienes que venir el mismo día. Entonces, tienes que repartirte bien. Una de las cosas importantes también es que tienes que trabajar mucho en que todo tiene que ser de tal manera que no te vea afectado tu estrés. O sea, ¿sabes qué? Yo pienso un día a la vez, todo va a estar bien, los problemas que no son míos no tienen por qué afectarme, y si los problemas míos tienen solución, pues no tienen por qué afectarme, nos ponemos a trabajar. Si no tienen solución, bueno, pues ahí, Diosito, ahí te encargamos, ¿no? Claro. Entonces, es importante que emocionalmente estés estable, ¿sí? Tienes que terminar tu día con el cansancio de la rutina, pero no el martirio de es que tengo un problema. Si vos tratas de hacer las cosas siempre correctas, pues vas a tenerlos. Una cosa es tener trabajo y una cosa es tener problemas. Entonces, normalmente es trabajo. Entonces, y cuando tienes un espacio libre, pues vas pensando en el camino, que tengo temas en la empresa, llego y te digo, hago una reunión de trabajo, busco a la gente de ventas, a la gente de proyectos, me doy una vuelta por la planta, me encanta saludar a mi gente, a todos casi les saludo de mano y platicamos de esas cosas. Me gusta mucho trabajar en equipo, siento mucha empatía con la gente que tengo. Tengo una empresa con la que empecé, va a cumplir 28 años, 30 años, es una comercializadora, ya no estoy ahí, soy el dueño, soy el director, pero literalmente no me paro en todo el año y lo tengo en la zona centro de Torreón. O sea, literalmente no me paro, ¿sí? No me paro, tengo un reporte de los números, tengo una radiografía, bancos, clientes, ventas por vendedor, que me llega al día. Y esa es mi radiografía. Sabes que todos los días yo recibo la facturación, todos los días recibo los estados de cuenta, todos los días. A las 6:30 ya sé cuánto se facturó en mi empresa. Cada semana sé cuánto se facturó en la otra empresa. Y recibimos reportes de estados financieros, cómo está tu situación, los números están bien, vamos bien, las empresas son muy sanas, siempre números negros. Somos una empresa que nunca le debe nada a nadie, o sea, no manejamos créditos, casi siempre es negociaciones o créditos ya establecidos nada más con proveedores. Curiosamente, y eso habla creo que bien de lo que hemos hecho, en Corea y en China, por ejemplo, es muy complicado que te den crédito. Tengo un proveedor que tengo desde el 2006 con él y le pago a 60, a 70 días y jamás han estado en mi oficina y jamás hemos firmado un papel. O sea, me puede llegar un embarque y la fecha de pago es tal. Ok, perfecto. Entonces, eso habla de la confianza que hemos generado. Y así nos hemos manejado. Entonces, si manejas las cosas de esa manera, no solamente ahí, también en cámara, que seas transparente, que seas recto, que seas enfocado a los demás, que sientas empatía con tu gente, porque en realidad no es el mérito tuyo. El único mérito tuyo es que lograste hacer un equipo de trabajo. El mérito es de ellos, ¿sí? Entonces, cuando trabajas con ellos, cuando le das el valor que ellos deben de tener, cuando sientes empatía con ellos, cuando se sienten valorados, cuando les das las condiciones de que ellos estén contentos. Siempre he dicho, estás más tiempo en el trabajo que con tu familia. Sí, claro. Entonces, tiene que ser más agradable tu ambiente de trabajo que en tu casa para que sientas que estés cómodo. Entonces, trabajas con ellos y ellos trabajan bien. Entonces, al final de cuentas, es un trabajo en equipo y ganas y ganas. Sí, un ganar-ganar. Pues muchas gracias. Le agradecemos muchísimo a Pablo, presidente de Canacintra, que nos haya casi apadrinado también, porque es el segundo podcast de Enclave y de verdad una conversación muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Yo encantado, y Enrique, la verdad, te deseo el mejor de los éxitos. Es un muy buen elemento. Ojalá y despegue, como lo dije hace rato.
tengo la confianza de que la empresa pequeña de hoy va a ser la gran empresa del mañana. Y a mí me encanta cuando alguien empieza un proyecto y todo lo que podemos ayudar y sumar para que crezca. Ahora sí que echarle porras cuando menos, ¿verdad? Claro que Entonces, sí. muchas gracias. Gracias por Gracias. este apoyo.